Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su ciclo Entre Nosotros, entrevistas a autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Yo soy Adriana Rodríguez, coordinadora del proyecto, y es para mí un inmenso placer volver a saludarles para conversar con dos autores con los que tenemos el enorme placer de estar en esta ocasión y que forman parte de la colección 100 años 100 libros, cada uno con un libro de cuentos. Eh, Están entre nosotros, nos acompañan desde el DF, Ciudad de México, y son Alberto Chimal y Raquel Castro. Vamos a conocerlos un poquito, no sin antes decirles que el proyecto 100 años, 100 libros es un proyecto de la Biblioteca Argentina para Ciegos que cuenta con el apoyo económico de la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, FOAL. Bien, como les decía, vamos a presentar a nuestros dos invitados de este episodio. Para mí es un enorme privilegio tenerlos acá, los seguimos, son dos representantes muy destacados de la literatura mexicana contemporánea y, como les decía, ellos son Alberto Chimal. Alberto nació en Toluca en 1970, es narrador, ensayista y traductor. Estudió en la Escuela de Escritores de SOGEM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo el grado de maestro en literatura comparada. Entre otros, ha recibido el Premio del Cuento Benemérito de América y el Premio Nacional de Cuento que otorga el INBA, y fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Entre sus libros destacan Gente del Mundo, publicado en 1998, Estos son los días, en 2006, Los esclavos, la antología de su obra publicada en España, La Torre y el Jardín, 2012, y Manos de Lumbre, que es el libro del que vamos a estar comentando en esta oportunidad. Y además es considerado uno de los mejores escritores de su generación y bueno, también tiene obras de ensayo, tiene literatura infantil, así que es uno de los escritores más completos de la narrativa contemporánea en México. Lo acompaña su esposa, Raquel Castro, que nació en Ciudad de México en 1976. Ella es escritora, periodista, guionista y promotora cultural. En 2012 obtuvo el premio de novela juvenil Gran Angular con su primera novela, Ojos llenos de sombra, y en 2022 una mención especial en los premios de la Fundación Cuatro Gatos por el libro de cuentos El ataque de los zombies, parte 1500, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su primera colección de literatura juvenil Hilo de Aracne. Otras de sus obras son las novelas juveniles Exiliados, Lejos de casa, Dark Doll, Un beso en tu futuro y El método infalible para ligarte a quien tú quieras. El ensayo Cambiamos para ser más como somos y los libros de cuentos Pirañas del Mundo Unidos y Playlist, que es el libro que forma parte de la colección 100 años 100 libros. Juntos, además, escribieron el manual de escritura Cómo escribir tu propia historia y la novela El Club de las Niñas Fantasma, y mantienen un canal en YouTube de difusión literaria muy recomendado, el canal Alberto y Raquel, y cada uno tiene su bitácora personal. Además, en el caso de Raquel es www.raxi.com.mx, si no estoy mal, y en el caso de Alberto tiene las páginas albertochimal.com
y lashistorias.com.mx, que es una antología virtual de cuentos también muy recomendada. Pero bueno, ya después de la presentación, darles la bienvenida, agradecerles infinitamente, no solo formar parte de la colección, sino estar aquí acompañándome y que podamos entre nosotros acercarlo a nuevos lectores y lectoras de Argentina. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por la invitación a esta charla y por la invitación a formar parte de la colección, que de verdad es un enorme honor y privilegio ay, bueno, yo estoy feliz, feliz, y yo creo que Alberto también. Sí, yo también, muy honrado, muy contento, y muy contento también, por supuesto, de estar platicando ahora contigo, Adriana. Muchísimas gracias por invitarnos. No, bueno, de verdad que es un placer y vamos a estar hablando un poquito de cuentos. Justamente le comentábamos a quienes nos pueden estar viendo y escuchando en el canal de la Biblioteca Argentina para Ciegos en YouTube que tenemos 2 libros, uno de cada uno de ustedes en la colección. En el caso de Raquel es el libro Playlist, que tiene el número 16, y en el caso de Alberto es el libro Manos de Lumbre, que lo ubicamos en el número 25. Eh, los dos son colecciones de relatos. La de Alberto fue publicada en su momento por la prestigiosa editorial Páginas de Espuma, editorial española con la que además estás publicando un libro nuevo. Y en el caso de Raquel, Playlist fue publicado por SB. Yo quisiera preguntarle, eh, ¿de dónde surge la motivación en cada uno? Yo creo que los conozcan para escribir cuentos. ¿Qué hay en el cuento que lo hace un género que a ustedes les gusta escribir, que recomiendan escribir, que practican y que publican con tanta asiduidad? Ay, pues en mi caso es que, por decirlo de algún modo, el cuento fue mi primer amor. Yo estaba muy chico en casa de mi mamá y había libros de cuento pues a mi alcance en un librero que estaba ahí en casa. Entonces muchas tardes yo me quedaba leyendo, me quedaba revisando ese librero, y muchos de los libros que más me llamaron la atención eran justamente de cuento. Estaba ahí una colección de cuentos de Edgar Allan Poe, estaba otra de Juan José Arreola, que es un famoso escritor mexicano del siglo XX. Estaba una colección de cuentos de hadas, que además era una edición hermosa, ilustrada. Ese libro, me acuerdo que era, cuando yo estaba chico, era un libro que para mí era demasiado pesado para poder levantarlo, entonces lo iba arrastrando de un lado para otro para leerlo. Desde siempre he tenido esa fascinación con el cuento. Y bueno, en mi caso, creo que me identifico con lo que acaba de decir Alberto. Me parece que nos pasa a nosotros dos, como muchos escritores, que antes de ser escritores somos lectores, y que lo que te alimenta como lector, pues se vuelve un poco tu anhelo, ¿no? Empieza uno leyendo y diciendo, ay, cómo me hubiera gustado a mí escribir esto, o dices, ¿cómo no hay un cuento que trate de esto que me está pasando o que estoy imaginando? Y como que de ahí viene. Eh, en mi caso, yo solía ser muy indisciplinada, creo que todavía me cuesta trabajo gobernarme, y entonces escribir historias más cortas donde yo pudiera ver el final, digamos, cerca, o que pudiera por lo menos tener un borrador en pocos días, me servía de aliciente para seguir con el proceso, ¿no? Ya después corregir y todo esto. Mientras que con las novelas lo veía como algo de tan largo aliento que ni siquiera me animaba a comenzar. Entonces, y creo que me pasaba también como lectora, que de repente decía, es que solo tengo un ratito, mejor leo un cuento y no un pedazo de novela que quién sabe si luego termine. Por ahí fue el gusto.
muy interesante. Cortázar decía que el cuento gana por nocaut, pero la novela gana por puntos. Y en ese sentido, ambos igual practican las dos formas de escritura. Para ustedes, esa formulación que hizo Cortázar hace ya tanto tiempo, ¿sigue funcionando o ustedes agregarían, quitarían algo a esa formulación del autor argentino? Ay, a mí me parece que funciona muy bien, pues porque tiene que ver con el tiempo que toma leer y con el tiempo que toma dejarse absorber o dejarse impresionar por una historia. Eh, yo creo que a mí me contaban la leyenda de que Julio Cortázar había elegido el boxeo para hacer esta imagen porque no le gustaba el fútbol. Eh, si lo hubiera hecho con el fútbol, hubiera tenido muchísima más difusión en toda América Latina. Este, pero yo creo que para adaptar esa imagen al fútbol habría tenido que hacer quién sabe qué, porque no es así como funciona. El partido de fútbol siempre dura lo mismo, ¿no? Sería más bien como quién anota el primer gol o si eh, quedan en empate o se tienen que ir a tiempo extra. Yo creo que es una imagen muy acertada, la verdad. Sí, estoy de acuerdo, aunque a mí al principio esa imagen me intimidaba mucho Ah, bueno, eso cuando sí. empezaba a escribir cuentos, porque no siempre tenía una idea que terminara con un giro de tuerca, una sorpresa, ¿no? A veces yo decía, pues es más bien el trayecto y no el final. Este, pero creo que es una buena metáfora, sigue funcionando, sí. A mí me parece interesante que ambos tienen además como parte de su labor de divulgación literaria y de eh, en su canal de YouTube, ustedes tienen una suerte de, podríamos llamarlo capaz, mini taller de escritura prolongado, en el que van todos los meses, dedican un programa a contarnos, a quienes los seguimos, diferentes estrategias, diferentes orientaciones sobre cómo encarar la escritura. Y ustedes siempre han dicho que hay que escribir de lo que se sabe, con los recursos que se tienen y animarse siempre a escribir. Cuando Raquel mencionaba ahorita que la intimidaba, sin embargo a mí me llama la atención que su primer premio es justamente con una novela, Ojos llenos de sombra, que es la novela, cuyos personajes de algún modo retoma en Playlist, una colección de cuentos que tiene en total 19 textos, 15 textos iniciales y un bonus track con 4 cuentos más, todos ellos de una bandita muy interesante de personajes que están ligados entre sí por relaciones de amistad, o en algunos casos, o de amor o de desamor, y que conforman un reflejo, me parece a mí, de una generación que además estuvo muy ligada y muy atravesada por otro gran arte que es la música. Yo quiero que me hables un poquito, Raquel, si se puede, de este spin-off, por llamarlo de alguna manera, de Ojos llenos de sombra, y cómo surge la idea de generar esta colección de cuentos. Sí, ay, muchas gracias, Adriana. Fíjate, originalmente, cuando escribí Ojos llenos de sombra, yo lo que quería hacer era un libro de cuentos, historias de un grupo de amigos, de personas que estaban en el ambiente gótico de la Ciudad de México y que lo que ligara entre sí las historias fuera que el personaje que en una historia era protagonista, en otro fuera secundario o incidental, y hubiera otro más que fuera pasando, pero que además hubiera alguna especie de arco dramático que conectara las historias. Y la verdad, lo que yo tenía en la cabeza en ese momento, me fue imposible hacerlo con las habilidades, la capacidad, la paciencia, la seguridad en mí misma que tenía en ese momento.
Me frustraba mucho, tenía varios cuentos ya hechos, pero no lograba conectarlos entre sí, o de repente los que lograba conectar no se sostenían solos, y en esta búsqueda de cómo hacerlo, de pronto se me ocurrió que a lo mejor si tuviera un personaje principal en todos los cuentos, y que todo lo demás fuera pasando alrededor, podía hacerse esta liga, y fue Alberto quien me dijo, bueno, pues es que entonces, ¿por qué no mejor lo haces novela? Y yo dije, oh, es una gran idea, no se me había ocurrido. Entonces, otra cosa que pasaba es que ya escribía yo cuentos y de repente pues salía un cuento en una antología o en una revista, los ponía mucho en mi blog, las primeras versiones, como te digo, yo muy ingobernable y muy indisciplinada, entonces lograba terminar una historia y la ponía sin dedicarle el tiempo de la corrección o ponerla guapa. Y bueno, terminé de escribir Ojos llenos de sombra y yo no sabía que ya la había terminado. Yo seguía abriendo el archivo, cambiándole cosas, dándole no guardar cambios, cerrando el archivo. Y fue Alberto quien me sugirió que lo mandara a un concurso, como una especie de ritual o ceremonia de paso, como de decir, ya lo acabé y ya lo van a leer ojos que no son los de gente que me quiere, ¿no? Y el que haya ganado el premio fue una enorme sorpresa para mí, así, no lo podía creer, fue maravilloso y pues amé, ¿no? Por supuesto. Pero yo tenía todavía la idea de que quería hacer los cuentos y que habían quedado fuera muchas historias que no estaban escritas todavía, pero estaban en mi cabeza que yo quería eh, pues contar también. Entonces, eh, empezó a pasar que me pedían así para alguna antología o para alguna revista un cuento y yo hacía alguno de los que tenía todavía pensados con esta regla que me autoimpuse de que hubiera una canción, ¿no? Que hubiera una canción que fuera el título y que de algún modo se relacionara con la historia, pero que no fuera a escenificar la canción. Y, y bueno, tenía ya unos 3, 4 cuentos así y que se da la oportunidad de pedir una beca de escritura para irme 7 semanas a Canadá. Y el proyecto que propuse fue precisamente nada más que fue hace tantísimo tiempo que entonces no se llamaba playlist, se llamaba mixtape, porque todavía usábamos cassettes. Y y, y que me dan la beca y que me voy a escribir mis cuentos. Esto fue en 2014 y pues de 2014 a 2022 estuve corrigiendo los cuentos, no todo el tiempo, o sea, fue como en pequeñas explosiones de entusiasmo, hasta que se dio la ocasión de que DSB, que es una editorial argentina que estaba empezando a hacer una colección de literatura, que estaba empezando a estar en México, que a mí me encantan estas cosas de participar en proyectos pioneros de alguna manera, me dijeron, oye, ¿no quieres proponer algo? Y dije, pues mi libro de cuentos Darks, ¿no? Entonces, eh, que ahí te puedo decir que a mí se me hace más difícil escribir un libro de cuentos así que una novela, porque es el doble estándar, que por un lado el cuento se sostenga solo, que si no has leído la novela o los otros cuentos, le entiendas y te guste y te caiga bien el personaje o te caiga mal, según sea el caso, y al mismo tiempo que se pueda insertar en el mundo de esa novela, de los otros cuentos, y que no se sienta como una protuberancia extraña, ¿no? Entonces, más o menos así fue como lo armé, y pues le tengo mucho amor a este libro porque algunas de las canciones son canciones que a mí me gustan mucho. Un par son canciones que detesto con todo el corazón. Bueno, hay una que yo detestaba con todo el corazón, pero que
como mi método de trabajo es poner la canción en repeat mientras estoy escribiendo, pues empecé a agarrarle el gusto. Creo que el que acabó odiándolas todas fue Alberto, que le tocaba escuchar mis sesiones de trabajo. Pero, pero bueno, creo que quedó un libro por lo menos divertido y que para mí la diversión es una de las más importantes razones de leer, entonces quedé muy, muy contenta. A mí me pasaba con este libro y con los textos que yo, a ver, yo había leído antes de Playlist Un beso en tu futuro y había leído también una historia que por ahí pusiste gratis en algún momento en tu página que es El monstruo del árbol Ah, y en sí. ambas yo podía escuchar claramente la voz de Raquel hablando en mi cabeza, porque como además ya la había escuchado en YouTube, entonces mi cabeza reproducía su voz narrándome los cuentos y con Playlist empezó a pasarme una cosa que a mí me parece extraordinaria, que era que sí, que reconozco su voz, pero al mismo tiempo empecé a escuchar una polifonía de voces muy interesantes, todas ellas muy jovencitas, incluso la voz de Raquel, si tuviéramos una máquina que me pudiera hacer escucharla en el momento de la vida que tienen estos personajes, seguramente se parecería a alguna de las voces femeninas que escuché, ¿no? Y me parece extraordinario porque eso me dice, además, como lectora, que es un libro para adultos que funciona perfecto, o sea, habla de jóvenes y puede funcionar para jóvenes, pero también los adultos podemos disfrutarlos, identificarnos y dejarnos envolver y seducir por todo ese mundo dark que está allí descrito y eso te lo agradezco infinitamente porque es un goce, la verdad. Y quería saber justamente, ya dijiste que uno de los desafíos fue esto del doble estándar, que sí, me parece un trabajazo, pero además quería saber cómo estuvo la construcción de esta polifonía. ¿Fue algo que se fue dando? Ya me contabas que además surge mucho de la novela y de los personajes de esta novela, pero el desafío de ir dándole a cada uno esa identidad y esa voz y que estas historias, como decía, se sostengan solitas, eh, ¿cómo estuvo ese ring de boxeo ahí jugando con los textos? Bueno, primero déjame decirte que esto que me acabas de decir, yo lo enmarcaría y lo pondría en mi pared porque me acabas de hacer la persona más feliz del mundo, saber que encontraste eso en los textos, porque era una de mis mayores preocupaciones, ¿no? Y era una de las cosas que no pude hacer cuando quería escribir como cuentos Ojos llenos de sombra. Leía yo los cuentos y encontraba que todos sonaban igual, que todos eran la misma voz, que todos eran mi voz, ¿no? Y yo quería que sonaran los otros personajes. Eh, yo estoy bien obsesionada con los diálogos, me gustan muchísimo, es a lo que más atención le pongo en lo que leo, en lo que escucho, en las películas, en las novelas. Este, por ejemplo, un diálogo que se sale de personaje, a mí me arruina la experiencia. Así digo, ay, también que iba, pero esto no lo diría un señor de 65 años, esto no lo diría un niño de 5, esto no lo diría una muchacha de 16, no sé, como que estoy muy obsesionada con eso. Y entonces sí hice un trabajo como de adicional a la creación de los personajes, de creación de su forma de hablar de cada uno y de imaginarme cómo dirían ciertas cosas. Hasta hacía de repente yo mis ejercicios de decir, a ver, si estuvieran todos en una fiesta y se va la luz, ¿qué diría cada uno? ¿No? Y tratar de imaginar, y si con alguno me quedaba callada o no sabía cómo reaccionaría, decía, no, a este todavía le falta, porque necesito que su habla sea, sí la de un grupo de gente, sí un habla identitaria, pero que además tengan sus propios giros y
sus excentricidades y sus particularidades. Y, y mientras más trabajo me costaba, más me divertía haciéndolo. Fíjate, y a la hora de revisar así de, no, esto no lo diría este personaje, lo diría tal otro, táchalo y síguele, pero sí, me parece que el cuento sigue siendo como nuestro encuentro más natural, más cercano con la narración oral, que es algo que a los seres humanos nos fascina desde que somos seres humanos, ¿no? Entonces me gusta la idea de que cuando uno está leyendo pueda imaginarse que los personajes le están contando, o que si alguien toma el libro y se pone a leerle en voz alta a las otras personas que están a su alrededor, que puedan encontrar en el sonido de las voces, en el ritmo, en la cadencia, un placer, ¿no? No sé, una escenificación, una dramatización, eh, y eso, pues, como notarán, me apasiona mucho y me hace quebrarme mucho la cabeza, pero cuando lo llego a lograr digo, ahí está, eso quería yo hacer. No, y es algo que como lector se agradece un montón. Ahorita vamos a retomar esto de la construcción de personajes, que además sé que es uno de los ámbitos en los que exploras en tus talleres, pero me gustaría también pasar un poquito a Manos de Lumbre, porque Manos de Lumbre es este otro libro que tenemos de manos de Alberto, valga la figura, y me llama la atención a partir incluso del título, porque en, en, en Venezuela decimos manos de estómago y siempre me sonó a eso, y yo sé que sí tiene que ver porque incluso está en uno de los epígrafes del libro, pero quería saber, eh, dado que además no hay un texto dentro del libro, que se estila mucho que haya un texto que tal vez comparte nombre con el libro y demás, ¿de dónde viene este título? Qué quería dejarnos entrever a los lectores sobre el libro a partir de esta frase? Bueno, efectivamente, manos de lumbre viene a ser como manos de estómago y como varias otras frases que hay en diferentes países. Eso a mí me lo decía mi mamá cuando se me caía un plato, por ejemplo, cuando tiraba yo algo, me decía, ay, tienes manos de lumbre, todo lo destruyes, me decía. Uy. O sea, estaba enojada, pues no es que me lo dijera todo el tiempo. Eh, Se exasperaba en ocasiones. Y cuando estaba armando este libro, que este libro lo hice a partir de cuentos que en su mayoría ya existían, que habían sido publicados en primera versión en diferentes momentos, eh, me encontré con que un tema que unía a los cuentos era pues que todos los personajes de alguna forma pues tenían también manos de lumbre o manos de estómago en el sentido de que eran capaces de cometer errores, torpezas que luego les ocasionaban daño, pues errores autodestructivos de una u otra forma. Y esa idea acabó siendo como el hilo conductor de los cuentos, por decirlo de alguna manera, y por eso el libro se llama así. Además de que la frase me gusta por sí misma, me parece que es rara, me parece que es resonante, ¿no? Por eso se llama así, Manos del Hombre. Una de las cosas a las que te has dedicado con mucho ahínco es a promover géneros o subgéneros dentro de la narrativa, modalidades de escritura que suelen estar un poco en contravía de lo que el canon y las instituciones literarias, que ya sabemos cómo se manejan, promueven como gran literatura, ¿no? Pienso en los géneros de imaginación fantástica, en la ciencia ficción, en el futurismo, etcétera, etcétera. Y en este libro parece estar concentrado mucho de muchos de esos géneros.
pienso en cuentos como La Segunda Celeste, como Voy hacia el cielo, o como, por ejemplo, también Marina, que también tiene un poco de misterio, de horror. Eh, ¿Piensas que ha habido un cambio en relación a cómo los lectores venimos relacionándonos con estas modalidades literarias y ¿y cuál es el atractivo que te representa estas modalidades a la hora de escribirlas? Como lector, puedo entender que te gustan muchísimo y comparto. Quiero saber a la hora de escribirlas qué desafíos implica enfrentarse en Latinoamérica, además, a hacer ciencia ficción, horror, etcétera, ¿no? Claro. Mira, respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que estamos en un momento, digamos, más ventajoso para todo este tipo de literatura de imaginación, eh, con el subgénero que sea, con el vestuario, la ambientación que sea, porque ahora hay como un poco más de apertura, no toda la que uno quisiera, pero ciertamente más de la que había cuando yo era chico. Yo me encontré con estos temas también en aquellos años tempranos en el librero de mi mamá, ahí está Edgar Allan Poe. También una lectura muy importante para mí fue la de los cuentos de Jorge Luis Borges, ¿no? En su momento también. Eh, Otra autora argentina maravillosa, Angélica Gorodischer, que también entró en estos asuntos. Eh, y en aquel tiempo todo eso se veía como con todavía más desconfianza, con franco desprecio en muchos casos. Ahora, por el contrario, digamos, algunas de las estrellas más importantes de las artes que provenientes de América Latina se dedican a este tipo de historias, ¿no? Guillermo del Toro en el cine, Mariana Enríquez en la literatura, tienen como esa marca y no es ningún problema, al contrario, es parte de su atractivo. Entonces creo que es como muy, muy alentador ver que eso se está dando y además que se está dando también en nuevas generaciones. Hay una buena cantidad de autoras y autores jóvenes que están también trabajando con estos temas y que están ganando en este momento, pues, reconocimiento por lo menos regional. Eh, Ahora, respecto de la segunda pregunta, los retos que plantea escribir a partir de estos temas, a partir de estas personajes, de estos acontecimientos extraños, en cierto nivel son los mismos que para cualquier otro proyecto de narrativa, novela, cuento, lo que sea, porque hay que lograr que la historia interese, lograr que sea consistente, que los personajes sean creíbles, como decía Raquel, y en otro nivel, pues hay que, de alguna manera, tratar de mostrar esas imágenes, esas ideas, esos acontecimientos que seguramente a mí me ocurre, le ha de ocurrir seguramente a muchísimos otros colegas, eh, son los que nos animan a escribir. Seguramente empezamos a escribir estos textos pensando en imágenes, en acontecimientos, en cosas extrañas, en sucesos que a nosotros nos sacuden la imaginación y entonces hay que plasmarlos en el papel, bueno, en la computadora o donde sea, y tenemos que verbalizarlos, hacerlos comprensibles, hacerlos, en fin, creíbles dentro de su propio mundo. Ese es el principal desafío. Uno puede soñar despierto durante días y semanas y tener como un gran rato imaginándose cosas, pero a la hora de tratar de comunicarlas, pues hay que hacerlo con las herramientas del lenguaje. Y ese es el desafío. A mí me parece muy interesante y voy a volver a lo que decíamos de los personajes junto con Raquel, pero ya esta pregunta puede ser contestada por los dos, eh, que además sus personajes, cada uno en el ámbito en el que decide desplegarlo, son personajes profundamente actuales, son personajes con contradicciones muy humanas, con,
con vidas muy creíbles, que obviamente forma parte de lo que la escritura exige, pero también sirven como pantalla para reconocernos con conflictos y con temas que son muy del día de hoy. Pienso, por ejemplo, en el libro de Raquel, si bien, eh, digamos, las canciones que dan marco a cada cuento son canciones que no necesariamente son eh, son nuevas canciones, ya algunas tienen ya bastantes años por allí sonando. Eh, Hay conflictos que son profundamente actuales, hay personajes incluso sexodiversos, hay toda una movida con las preocupaciones de un joven perfectamente de esta generación en cuanto a lo económico, en cuanto al hecho de pasar o no por experiencias de rechazo, incluso de bullying. Y en el caso de los cuentos de Alberto, bueno, tenemos algunos guiños a lo que puede ser en la evolución, que capaz no tan positiva, de los avances tecnológicos y sus repercusiones eh, tanto en los individuos como en nuestras sociedades. O pienso en un cuento como Marina, en el que hay muchos guiños a situaciones relacionadas con abuso o con el uso de la tecnología para prácticas como, por ejemplo, la pornografía o el uso de la dark web. Entonces, les consulto, eh, ¿cómo ocurre este proceso de convertir además a la literatura en un espejo de temas tan vigentes? Wow, pues yo creo que todo parte un poco precisamente de que son temas que a nosotros nos apasionan, ¿no? Que son de alguna manera las cosas en las que estamos pensando todo el tiempo y que nos interesan mucho. En mi caso, em, esta idea de las adolescencias que nunca son comprendidas por los adultos y que cada generación los adultos dicen, en mis tiempos no eran así, y que descubrir estos elementos que no cambian a pesar de los siglos que transcurren, digamos, la esencia de la adolescencia, que es esta contradicción enorme entre querer ser un individuo único e irrepetible y al mismo tiempo ser parte de un grupo. Creo que eso es como lo que nos mueve independientemente de las épocas, y cómo cada época tiene además sus propios retos. Por ejemplo, la generación que le tocó pues que sus adolescentes se fueran a una guerra, o la época en que sus adolescentes eh, saben que o tienen una terrible impresión de que no hay futuro, y cómo esto permea digamos, esa característica esencial, ¿no? Entonces a mí eso me interesa muchísimo, y todo el tiempo estoy como pescando anécdotas o historias o personajes que tienen que ver con eso. Digamos que es como cuando vas no sé, que escuchas una canción y dices, ahí está, se oye en todos lados, y entonces como que estás más ¿En sintonía? en sintonía o más proclive a escucharla, a ponerle atención cada que la oyes, y dices, no, sí, está en todos lados, pero tiene que ver un poco contigo. Así es, estoy todo el tiempo ávida de historias que tienen que ver con la adolescencia, entonces creo que en mi caso va por ahí, y creo que algo así te pasa a ti con la cosa de la tecnología y tal, ¿no? No solamente con la cuestión de la tecnología, sino también, creo yo, con la cuestión de por decirlo de alguna manera, eh, de la capacidad que tenemos los seres humanos
para tropezarnos, para meternos nosotros mismos el pie, hacernos daño, a veces sin más ayuda con nuestra propia acción, a veces a través de la tecnología. En Manos de Lumbre, por ejemplo, este muchacho del cuento de Marina que busca como maneras de cometer abuso en Internet, está, digamos, utilizando como este medio de una manera, pues que desde afuera podemos verla como algo terrible, ¿no? Y él está tan metido ahí que no se entera, que no se da cuenta. Eh, Igual en ese libro también hay, te acordarás, otro cuento que se llama Los Leones del Norte, que es acerca de un funcionario cultural que le parece muy sencillo ponerse a plagiar el trabajo de otros y publicarlo en sus libros hasta el día en que llegan a reclamarle. Y entonces ahí lo que quería yo mostrar es también, incluso sin tanta tecnología de por medio, cómo de hecho, con base en casos reales, porque se han dado casos así de plagio y de descubrimiento y de reclamo, cómo a veces los seres humanos somos capaces de cometer cualquier clase de atropello solamente por facilidad, por pereza, por tratar de quitarnos un poco de trabajo de encima, y cómo nos inventamos toda clase de historias y toda clase de justificaciones para no darnos cuenta de que hicimos mal. Y con eso seguimos avanzando, puede a veces durante años antes de que nos demos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. Eso, de hecho, lo vemos en muchos ámbitos, por desgracia, de la vida humana. Y sí, bueno, en años recientes me ha llamado mucho la atención cómo sucede en el ámbito de la tecnología, pero creo que sucede porque esa tecnología está usada por seres humanos que somos falibles, que tenemos como esta propensión como decía yo, a meternos nosotros mismos el pie, a hacernos daño y a destruirnos incluso sin darnos cuenta. Y es una búsqueda muy, muy interesante porque además sí nos interpela como lectores a revisar y a revisarnos en nuestras actuaciones, porque algunas cosas son ¿será que yo también estoy metida aquí o estoy actuando así en algún momento de la vida, más allá de las distancias que pueda haber en la vida particular de uno y lo que los personajes plantean, digamos, ¿no? Cuando mencionabas Los Leones del Norte, ese cuento también, final feliz y otro más que se llama Historia de éxito, me parece que están manejados además de por fuera un poco del ámbito de la tecnología, con una mirada un poco más humorística, no sé si satírica sería la palabra adecuada, pero sí creo que hay mucho humor concentrado allí. Y creo que en los cuentos de Raquel también hay un manejo muy interesante del humor además de los grupos de amigos adolescentes, las bromas que se hacen entre ellos, en los modos de apodarse, las anécdotas compartidas. ¿Cómo juega esto del humor a la hora de construir una historia en la que además se están denunciando muchos otros temas muy fuertes y el humor viene a ser como una suerte de contrapeso que nos ayuda a digerirlos un poquito más? ¿Cómo es ese balance para que tampoco resulte un chiste, digamos, ¿no? Ah, claro, pues es justamente como dices, el humor nos sirve de contrapeso, de un poco de elemento para resaltar de alguna forma lo que está sucediendo, para llamar la atención sobre ello y al mismo tiempo para aligerar un poco, me parece, el trayecto para que no sea tan tremendo. Aunque también algo que me parece que ocurre mucho con el humor cuando se usa bien es que a partir de la risa uno puede también quedarse con el recuerdo de lo que sucedió e ir desentrañando qué fue lo que nos dio
risa de esa anécdota y darnos cuenta en ocasiones pues de que fue algo tremendo, ¿no? Espantoso. A mí, yo creo, a Raquel se le da muy bien el humor, a mí me cuesta más trabajo, eh, pero creo que sí viene, pues también para mí de otras lecturas también muy tempranas que tienen que ver con eso, con el humor como una manera de eh, descubrir, de poner de manifiesto algo que está sucediendo y que puede de esa manera volverse más fácil de asimilar, de comprender. Además de que por sí mismo, digamos, el humor más creativo, más extraño, más fantasioso, más delirante, para mí siempre es una cosa que disfruto mucho, digamos, aparte del humor como herramienta. Ay, eso que comentan del equilibrio y de que no se vuelva un chiste, creo que para mí es el mayor riesgo, porque como dice Alberto, se me da fácil el humor y a veces estoy escribiendo una historia seria o está pasando algo terrible y veo que se pone todo para un chiste y me cuesta mucho trabajo no meter el chiste, ¿no? Y a veces digo, pues lo meto y que se vuelva una historia chistosa, ni modo, pero a veces no va y tienes que quitarle el chiste con todo lo triste que resulta. Y, y a veces me estoy riendo yo sola de lo que estoy teniendo que quitar de la historia. No sé. Este, me estoy acordando ahorita, tengo un podcast de ficción que se llama El corazón de la Vía Láctea, que es como una radionovela de ficción que está basada en los hijos del Capitán Grant, que me encantó hacer, ¿no? Está bien chula, la pueden oír en Spotify gratis. Bueno, todo lo gratis que nos deja Spotify, ¿no? El chiste con esta es que había un momento en que a alguno de los personajes malos le tenía que pasar algo muy malo. Y era un gran momento. Y era la última frase de este personaje. Y a mí se me ocurrió meterle esta frase que estaba muy de moda en esos momentos en los memes de adiós tonotos. Entonces el malo se echa su discurso todo Villanesco. villanesco y me voy a escapar, jajaja, ja, ja. Adiós, tonotos, y ya le pasa lo horrible que le tiene que pasar. Y yo estaba doblada de risa y se lo enseño a Alberto y se ríe también y me dice, bueno, pero ahora quítaselo porque eso no va, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, que a veces sí, aunque te divierta mucho a ti, tienes que tomar en cuenta el tono de la historia, el momento y todo, y pues ni modo, hay que sacárselo. Y a mí no me ha pasado al revés, de decir, híjole, esto está terrible, hay que aligerarlo un poco, pero me imagino que también puede pasar y que también es algo que de repente hay que romper con la solemnidad, pues también para que el lector no se sienta tan atribulado y siga siendo algo disfrutable la lectura, ¿no? Yo me reía un poco ahorita que Raquel estaba comentando lo de que siempre mete el chiste y te toca sacarlo. Y me acordaba de una anécdota y pido perdón por la autorreferencia, pero es que creo que viene mucho a cuento. Cuando leí El monstruo del árbol, hay un personaje que dice, sí, cierto. Y yo escuchaba el sí, cierto con toda la tonada mexicana y con toda la voz de Raquel. Y a partir de ahí, cada vez que me preguntaban algo, yo decía, sí, cierto. Y entonces era como, y me Ah, acabo de acordar, porque me parece que eso, que además es una herramienta que al lector puede hacer que se le queden muchas cosas, ya sea el sí cierto o muchas otras, como decía Alberto, para quedarse pensando, para quedarse como que es una de las formas de hacer resonar eso que estamos queriendo decir, ¿no? Y me parece que los dos lo logran, cada uno a su muy particular estilo, pero muy, muy bien, y lo hace muy, muy disfrutable. Eh, Quería consultarles por, ahora hay algunas cositas en lo formal que también quería explorar, que no se me pasen. Por ejemplo, en ambos libros hay mucha originalidad en la búsqueda de los temas, en la presentación de los personajes, pero también en lo estructural.
En el libro de Raquel tenemos cuentos que además, yendo al tema de la versión en braille, hay que decir que fueron particularmente desafiantes a la hora de hacer la diagramación, como por ejemplo el cuento que está hecho en base a correos electrónicos, o como el cuento que está en el que son como varios de los amigos contando una misma anécdota, pero cada uno desde su punto de vista. Hay como un juego que podemos notar en muchos de los textos, que va al fondo, pero también va a la forma. Y en el caso de Alberto también lo noto con ese juego con los silencios, con las elipsis, con los espacios en los que el lector tiene que necesariamente trabajar y llenar espacios, y con, por ejemplo, en Voy hacia el cielo, con este ligamento con la música y los fragmentos de las canciones puestos allí también para que las escuchemos en nuestra cabeza. Eh, Se divierten. ¿Cómo es este trabajo eh, de pensar estas estructuras de texto? La historia se las pide, ustedes dicen quiero hacer algo así y después encuentran la historia. Me produce mucha curiosidad saber esto. Ay, pues, yo estaba, tratando de experimentar con diferentes formatos. Como ya me había puesto la regla de todos los cuentos deben tener una canción, ya tengo los personajes que tienen que salir, entonces dije: "Bueno, pero necesito hacerle algo que lo vuelva retador y variado", entonces voy a tratar de jugar con otros formatos también, y pensando fíjate, esa es otra de las características que muestra el largo tiempo de creación del libro, no porque sea yo muy cuidadosa, sino porque me tardé mucho y ya, que cuando lo leyó un chico actual, un adolescente de por acá, me dijo, y qué padre eso, el cuento que está en emails, me hizo que me acordara cuando usábamos el correo electrónico, y yo así, no, según yo es el cuento más actual, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes de hoy ya no usan correo electrónico, entonces el próximo cuento tendrá que ser en WhatsAppazos, pero, pero bueno, entonces yo quería jugar con esas cosas también y ver qué otros formatos podía meter, ¿no? Y como mucho tiempo fui guionista, dije, ay, vamos a meterle también un cuento que sea como la transcripción de un documental o algo así. Creo que es algo que puede volverse muy adictivo, el explorar y el experimentar, y que también ahí necesita uno gobernarse y decir, bueno, pero lo principal es que la historia se cuente bien, no que experimentes. O sea, más importante que la experimentación es que la historia llegue a buen término y entonces, si de repente está uno muy volado con sus juegos, con el lenguaje o con el formato, pero la historia no cuenta nada, pues no va a tener mucho chiste por maravilloso que haya sido el proceso experimental, ¿no? Entonces, para mí era buscar también ese equilibrio y dejar por encima de todas las cosas la historia, que se contara, que pasara algo y que tuviera sentido, ¿no? Ay, en cuanto a mí, yo reconozco que sí soy un adicto, lo siento mucho, a ese tipo de juego, de experimentación. Me encanta, es de las cosas que más me gusta hacer, de las cosas que más me estimulan a la hora de ponerme a hacer un nuevo proyecto. En el caso de Manos de Lumbre, no es que haya pensado en las estructuras primero, más bien eh, vino después a la hora de ir trabajando los textos. Cuando reuní el libro, tenía yo como ese material en su gran mayoría ya existente, eh, y lo que hice fue, pues básicamente volverlo a escribir, hacer nuevas versiones prácticamente de todo,
eh, tratando de que fueran más cuidadas, tratando de que fueran más claras, más consistentes, ¿no? A veces cuando publica uno en revistas un texto que le piden de pronto, puede ser que salga un poco apresurado, que uno lo vea publicado y diga, ay, debí haberle puesto tal cosa o tal otra, debí haberle cambiado esto. Mi oportunidad en Manos de Lumbre era un poco como trabajar más, mejorar, ver más complejos estos textos que ya han aparecido. Eh, y en esos casos sí, pensaba en formas, herramientas, en técnicas para agregar, digamos, ya la historia base que estaba contada. En, en los casos son como referencias o como inserciones muy sutiles, muy sencillas. Pero, por ejemplo, en el caso de Voy hacia el cielo, que es no solamente el cuento más extenso de la colección, me parece, sino el que más trabajé y el que menos se parece a la colección. eh, Como hay todos estos saltos en el tiempo y como tú bien dices, Adriana, estos silencios, estos momentos como de intriga, de pausa, donde quien está leyendo tiene que intervenir para acabar de completar una partecita del sentido, ahí sí hubo un trabajo bastante grande de ver cómo se podía insertar como todo esto, todo lo que tiene que ver sobre todo con las dudas de la narradora respecto de lo que le pasó a su tío, que es parte del hilo conductor del cuento, y además hacerlo de una manera que no fuera excesivamente eh, pesada de leer. A mí me gustan los textos que plantean alguna exigencia también, pero sí creo que por lo menos tienen que tener como un mínimo de legibilidad, porque sí se corre el riesgo de acabar haciendo un texto que nada más pueda ser comprendido por quien lo escribió y pues no es lo que no es lo que uno quisiera. No. En ambos casos, los libros son absolutamente, están muy bien logrados, son absolutamente recomendados, bueno, por algo están en la colección. Y quería, bueno, el tiempo es tirano, lamentablemente yo tengo muchas otras preguntas preparadas para ustedes, pero no me va a dar tiempo de hacerlas, porque tampoco vamos a hacer esta entrevista tan larga, pero hay una pregunta incómoda que me está gustando hacerle a los autores y que no se van a escapar de ella. Y en este caso es entendiendo que, bueno, que van a tener nuevos lectores que los van a leer en braille. Si hubiera la posibilidad de que, digamos, eh, vamos a plantearles a los lectores hacer este juego de ve y lee, abre el libro en un cuento y empieza por allí, no empieces por el primero de la colección, sino empieza por el que más representa el libro o por el que más quiere el autor. ¿Cuál sería este cuento para ustedes en sus libros? Ay, sí está bien retadora la Ay, pregunta. ay, ay. Tú debes Tú, saber más. Raquel. No, tú. Ay, no, yo les diría que por el último, por Voy hacia el cielo, que además tiene para mí como un valor sentimental muy grande. El personaje del tío está basado muy libremente en mi tío Adrián, un tío que tuve que me quiso mucho, nos quisimos mucho y que falleció ya hace mucho tiempo, que fue el que me presentó cuando yo era muy pequeño el rock. Él era aficionadísimo del rock. Eh, Fue de las personas que asistieron a un festival famoso en México, el Festival de Rock de Avándaro, que fue como un gran evento de la contracultura mexicana de aquellos años, cuando estaban censurados los conciertos, cuando estaba prohibido incluso pasar ese tipo de música en la radio. Entonces yo lo admiraba mucho. Gracias a él aprendí muchísimo y todo ese, digamos, como ese afecto y esa música también que me enseñó están en ese libro, digo, en ese cuento. Qué bonito. Ay, bueno, yo creo que en mi caso, uno de los cuentos a los que más cariño le tengo y que más me gusta cómo quedó es Trouble Loves Me, que es
Historia de cómo se conocen dos personajes de Ojos llenos de sombra, Mario y La Roja, que La Roja es mi personaje favorito de Ojos llenos de sombra, acá entre nos, no le cuenten a nadie. Entonces, me era importante esa... Yo me preguntaba cómo estos dos se habrían conocido, cómo habría sido ese encontronazo entre una chava punk y un chico dark que viste terciopelo y se pinta los ojos con delineador, ¿no? Entonces, creo que esa es la historia por la que yo diría, pueden empezar por esa. Es más, pueden leer esa nomás y ya, si quieren. A mí me gusta mucho ese cuento. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. La Roja es un personaje extraordinario, debo decir, es muy, muy ella y me encanta. Así que, bueno, ya escucharon de los propios autores la recomendación. Igual, cada texto del libro vale la pena. Recuerden, quienes nos están viendo y escuchando a través del canal de la Biblioteca Argentina de los Paraciegos, que pueden solicitar en préstamo o ir a consultar a nuestra sede en el barrio de Almagro los libros Playlist de Rafael Castro con el número 16 y Manos de Lumbre de Alberto Chimal con el número 25. Ha sido realmente maravilloso compartir con ustedes este ratito. Me quedo con muchas ganas de más, ojalá haya ocasión de repetir. Les agradezco su generosidad y bueno, su disposición para haber compartido esta charla tan nutritiva y tan deliciosa. Y bueno, los dejo despedirse de sus nuevos lectores y lectoras con discapacidad visual. Ay, pues de verdad, muchísimas gracias. Y sí, nosotros puestísimos a que hagamos otra platicada, sea por Zoom, ojalá pronto que se nos haga en persona. Y pues nos encantará saber también las opiniones de los lectores, las lectoras, qué les parecen los libros, qué les gustaría, qué nos recomiendan también hacer para futuras ocasiones, porque creo que la inclusión es de lo más importante que podemos tener en la literatura y Así que es. hay que estar siempre abiertos a eso y ser sensibles e inclusivos, ¿no? Aprender a hacerlo. Así es. Y bueno, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de este proyecto, por permitirnos este privilegio, realmente lo es. Sí. Y desde ya, hola, mucho gusto, qué felicidad encontrar nuevas lectoras y lectores, encontrarles en las páginas. Ojalá que la experiencia sea gozosa para ustedes y ojalá que nos encontremos por ahí pronto. Bueno, les agradecemos una vez más y yo antes de despedirme solo quiero recordarles a quienes nos ven y nos escuchan que pueden seguir a la biblioteca en las distintas redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Biblioteca Argentina para Ciegos, en Instagram como Biblioteca Argentina para Ciegos y en X como BAC Biblioteca. Además, pueden darle a la campanita aquí en su canal de YouTube para que reciban las notificaciones y sigan acompañando más conversaciones deliciosas con los diferentes autores de la colección 100 años en libros, hablando entre nosotros. Soy Adriana Rodríguez, ha sido un placer estar aquí con ustedes una vez más y será hasta la próxima.